Muy buenas tardes. Entramos con unos minutitos de retraso porque, pues más que retraso, es como el asombro que me despierta, y en realidad lo digo, recibir a Manuel Puyol Baladas. Estábamos hablando precisamente de detalles tan sencillos pero importantes como la camisa con la que nos recibe para esta entrevista y bueno, me pareció y le digo que es uno de sus cuadros y me dice que precisamente es una guayabera que él mismo pintó, ¿no? Ya hablaremos de eso más adelante. Sí. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, yo encantado de la vida de estar con vosotros. Es un placer y pues me parece fantástico todo el trabajo que hacéis, que yo agradezco y que siempre podréis contar conmigo para todo. Gracias. Quisiera decirles para quienes nos acompañen y que no hayan leído la semblanza de Manel, decirles que, bueno, él es catalán por nacimiento y vive desde hace, ahorita él nos dirá si me equivoco, 20, 30 años en México, después de una serie de peregrinajes que él tuvo como artista por algunos lugares de Europa, después en Colombia, y luego vino a radicar aquí en México. Manuel Puyol es investigador del uso de la materia, este, de tal forma que ha incursionado en la gráfica, en la pintura, en la escultura, a través, por supuesto, o dentro de lo que es la abstracción lírica. La convivencia con tres legendarios maestros que él tuvo, pues fueron muy determinantes en la carrera de este artista. Además, por supuesto, de las otras escuelas que son la Academia, Bellas Artes y la Vida. Puyol Baladas posee una firma personalizada que usa medios y materias diversos. Implementa técnicas mixtas en donde conviven acrílicos, collage, óleo y texturas que le permiten crear diferentes planos y puntos de luz. Su trabajo artístico propone una abstracción atmosférica que, como sucede a lo largo de la historia del arte, es reflejo de nuestra actualidad. Es una filosofía para él experiencial donde existe una reafirmación del sujeto a partir del abordaje a lo esencial que puede tener diversas lecturas, haciendo de estas siempre un análisis emocional e intuitivo. Ha participado en múltiples exposiciones en diferentes lugares pues, de Europa, América, por supuesto Estados Unidos, porque América son las tres Américas, Sudamérica, Centro y Estados Unidos, para un total de casi 80 exposiciones. Las obras de Manuel Puyol se encuentran en la colección de diferentes museos y colecciones privadas. Y bueno, la verdad es un artista, es una prueba fehaciente de del arte eh, o el paso del tiempo por diferentes movimientos, resumidos aquí en una visión personal. Es un artista que tuvo la influencia del cubismo, del surrealismo de Dalí, y por supuesto que tiene su propio estilo y pincel. Y es un gusto tenerlo a propósito de un curso que va a ofrecer aquí en la SAS a partir del próximo lunes para enseñar a pintar, pero sobre todo para enseñar a sacar el sentimiento y plasmarlo en el lienzo. Manel, gracias y Hola. disculpa lo largo que hice esto, lo estaba tratando de leer y recordar. No, fantástico, me estoy descubriendo a mí mismo, me haces un favor. Muy bien, lo has dicho muy bien, te lo agradezco. Muy Pues muy bien. bien, Ya Manel. no puedo añadir nada más, está perfecto. Oye, pues ya terminamos, entonces. Ahora ya puedes disparar, no hay problema. Pues ya sabes que se puede, dice uno por dónde empiezo, por el inicio, pero en realidad tú eres un artista que se ha reinventado muchas veces y todos los días principias. Y sobre todo porque tienes una conversación muy rica e interesante con el mundo que te rodea y sobre todo con las artes. Sí. ¿Qué es para ti la pintura, Manel? Para mí la pintura es una manera de expresar mi interior y es un estado de vida. Yo vivo para la pintura y la pintura me hace vivir. Digamos, es un matrimonio perfecto. Y la pintura es de la manera que yo te puedo explicar qué es lo que siento, qué es lo que vivo, qué es lo que sueño, qué
qué es lo que me pasa, de qué manera yo veo el mundo, de qué manera veo las cosas, de qué manera las puedo expresar, de qué manera siento la música, de qué manera una poesía me llega. Todo eso a través de mi análisis interior se traduce después en plástica, en pintura. Lo que decimos es la sinestesia entre las artes. Es decir, es expresar qué es lo que yo siento dentro de una pieza musical, qué es, cómo me expreso, cómo me afecta, ¿no? Entonces, la pintura para mí es vida, es un estado de vida, es una manera de vivir. Es esto para mí la pintura. Es ahorita una manera de vivir, imagino que siempre lo ha sido, porque leo que desde Siempre. niño te manifestaste mucho, te inclinaste mucho por la plástica. Sí. Entonces ha sido para ti, pues es una manera de vivir. Y ahorita tú, pues eres un maestro, un artista consolidado, podría decirse, por todo lo que has vivido y la escuela que traes. Te sientes como un artista consolidado y siempre has podido expresar lo que sientes o cómo fue tu paso por la técnica para llegar a ese momento. Sí, mira, yo pienso, bueno, estoy convencido que las escuelas son fundamentales, ¿no? Las escuelas, ¿qué hace la escuela? La escuela te da las herramientas para que tú te puedas expresar y desarrollar. Y estas herramientas te hacen ser libre. Sin estas herramientas tú no tienes argumentos para poder expresar lo que sientes y lo que vives. Entonces, para mí las escuelas son fundamentales y los maestros son fundamentales. Esta historia acumulada que uno después va adquiriendo y va descubriendo te ayuda a crecer, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que es muy importante tener estas herramientas. Entonces, para mí ha sido fundamental no solo la escuela como tal, la Escuela de Bellas Artes, sino el aprender de grandes maestros. Porque además no solo te enseñan a pintar, te enseñan a sentir la pintura, te enseñan a sentir el arte. Te hacen descubrir otras cosas que en la escuela seguramente no te las hace descubrir. En la escuela te da herramientas, pero un pintor, un artista ya consagrado, te hace ver las cosas de otra manera, te hace vivirlo, ¿no? Y esto es fundamental para el futuro, ¿no? Es decir, eso te sirve después a ti para descubrirte a ti mismo, ¿no? Primero te tienes que nutrir. Nosotros somos como un crisol, ¿no? De ahí echamos todas estas materias, todos estos componentes, los fundimos y después encontramos nuestro propio lenguaje. Esto es el artista. Esto es importante. Qué bien encontrar su propio lenguaje, incluso en cualquier arte, ¿no? Los artistas pueden ir Exacto. en este mundo sin conseguirlo, ¿no? Sí, mira, yo también respeto mucho a estos artistas que son más artesanos, ¿no? Y lo respeto porque además, pues, es importante el trabajo que hacen. Yo considero que el artista, realmente el artista, no solo el pintor, que yo diferencio el pintor, hay pintores que pintan muy bien, pero que no tienen un sello personal, no tienen una dicción, una escritura personal, que son muy respetables. El artista crea su propia escritura, crea su propio lenguaje. Esto es lo que yo siento que soy. Y esto es lo que yo vivo para ser. Es decir, cada día, todo me nutre para yo poder ser eso. Es decir, yo estoy abierto a todo, porque todo para mí es importante, es significativo, todo me ayuda a crecer. Este es el artista, ¿no? Después todo esto se funde en un lenguaje. Encontrar eso creo que pues se va descubriendo a través del tiempo, te vas descubriendo a ti mismo y vas encontrando tu propia escritura, ¿no? Esto es lo importante en el artista, ¿no? Y todo Si no puede alimenta, y si todo alimenta, Manel, así como dices ahorita, que y todas tus experiencias y todo se han fundido, las personas, puede surgir un buen artista de una persona que no lee, que no esculta, que no no, viaja, es difícil. que no conversa. No puede salir la impronta de que de algún momento se expresa de alguna manera, pero tiene que tener una continuidad, tiene que tener, a ver, yo no conozco ningún artista de verdad que no lea, que no le interese la música, que no interese la relación con las personas, que no se interese por la vida, porque esto es vida. Yo no conozco, no creo en el autodidacta,
en absoluto. Cuando me dicen yo soy autodidacta, digo, ah, caray, qué sorpresa. Entonces tú no lees, tú no vas al cine, tú no ves teatro, tú no lees periódicos, tú no ves la tele, tú nada. Digo, hombre, autodidacta quizá en el siglo XVII, si habías nacido en una montaña y eras pastor de cabras, quizá podía ser eso, porque entonces las piedras te podían servir de escultura, hacer conjuntos, las plantas te podían servir para hacer pigmentos, pero no existe el autodidacta en el siglo XXI, ni Sí, tampoco en el XX. no hubiéramos pasado de las pinturas rupestres, ¿no? Exacto, ¿no? Que ellos reflejaban una realidad cotidiana que vivían. Ellos descubrieron estas pinturas a través del carbón que quedaba de las cosas que quemaban, lógicamente, ¿no? Claro. Claro, con el carbón, cuando hay las manos, no es que dibujaran las manos, es que ponían las manos, ponían el carbón y hacían... Esto es creatividad, cuidado. Así es. Esto es creatividad. Entonces, bueno, yo te lo diré claramente. Yo no conozco un artista burro. Es verdad. Hay No, un proceso de mucha inteligencia, de razonamiento y incluso claro. de duda, pero creo que tú prefieres el error, dijiste por ahí, ¿no? Los Sí, científicos y los grandes intelectuales alaban mucho el dudar. Yo creo que eso es muy bueno, te hace crecer, porque precisamente claro. con la duda y la curiosidad creces, averiguas, etcétera. Tú vas Sí. un poquito más allá. Tú crees Mira, en la importancia del error. claro, mira, yo siempre he dicho que es preferible el error que la duda. El error lo corriges. Dices, wow, ya me equivoqué aquí. La duda la justificas y llegas ya muy mayor con la duda y esta duda dices, ¿y si hubiera hecho? ¿Y si hubiera tal? Pues el si hubiera no existe porque no lo hiciste. No fuiste valiente, no te equivocaste, no pudiste corregir. Si te equivocas, tienes la alternativa de poder corregir y descubrir otros caminos. Mira, el accidente en pintura a veces sirve para descubrir un camino. No es malo. Tienes que dejarte sorprender. Que quizá ahí te descubre un camino impensable y vas siguiendo por este otro camino. El accidente es maravilloso muchas veces. Te hace descubrir otra cosa, te hace descubrir otro cuadro, te hace descubrir otra técnica, otros caminos. Entonces, la duda, ¿y qué hubieras hecho? Pues qué lástima que no lo has hecho. Qué lástima que no has sido valiente en romper moldes. Quisiera tomar eso último que dices de romper moldes eh, para, para abordar un poquito sobre el hecho precisamente que tú rompiste un molde y quizá dudar y errar significa que no eres conformista. Y eso fue lo que a ti te ocurrió. Voy a empezar del final de tu relación con los grandes pintores de este siglo pasado, que fueron Miró, Picasso y Dalí. ¿Qué te Pues, hace? ¿Qué fuerza te impele a romper con esta relación tan buena, tan sólida y tan productiva? ¿Y cómo llegaste a ellos? uno se llega muchas veces por casualidad y tienes que ver que esta casualidad puede ser un camino y aprovecharla, ¿no? En el caso de Dalí, pues yo dibujaba muy bien y todo el mundo dijo, wow, pues que dibuja. Pues bueno, eso decían que dibujaba tan bien como Dalí, yo pienso que dibujaba hasta mejor, pero bueno, ya has visto que soy humilde. Pero pues pasaba como pasaba muchos años en la historia de la pintura, los talleres. Los talleres eran muy importantes. ¿Y qué pasaba con el taller? Empezaba el aprendiz siendo un poco alquimista y le decían, mira, en esta piedra rasca esta piedra que es una limonita y saldrá este amarillo, fúndelo este amarillo con esta agua o con este aceite o fúndelo con esta clara de huevo y verás que va tomando un tono. Es decir, había todo un aprendizaje. Esto ya se acabó, porque desde 1800 y poco tenemos las pinturas industriales, ¿no? Que se usan, ¿no? Que además aún existían estas cosas, aún había el alquimista, es decir, que aún yo sé desde los pigmentos hacer una pintura y sé cómo el lapislázuli es el mejor azul que hay, ¿no? Entonces, sé como una limonita se saca un amarillo, un óxido de amarillo, ¿no? Pero
¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Que después te descubren que dibujas muy bien y te dicen, oye, pues necesitamos ayuda y, y te invitan a trabajar, a aportar, no a aportar, sino bajo unas directrices del maestro, es decir, plántame eso, dibújame eso, piensa que esta figura tiene que ser así, sitúa en el espacio. Y se aprenden además técnicas de veladura, es decir, de trabajar desde el fondo al primer plano, ir secando, ir dando otra mácula encima, ir haciendo estas transparencias y al final el maestro pone los puntos de luz. Esto es lo que se pasaba. Hacía los puntos de luz y ponía los negros y la figura salía a primer plano, ¿no? Aparecía. Exacto. Esto se aprende. Sí. Y esto se aplica después. Una vez recuerdo yo que estaba yo haciendo una litografía inmensa ahí en litografías artísticas en Barcelona y estaba realmente ya ofuscado, no había manera, ya había hecho varias planchas y estaba miro y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando? Digo, pues es que no sé, es plano. Les dice, ¿y por qué no le pones un negro? Mira qué simple, ¿no? ¿Por qué no le pones un negro? Y con este negro tendrás primer, segundo y tercer plano. Esto es una enseñanza muy simple, pero real y muy práctica. Entonces, esto es lo que pasa cuando uno trabaja pues para otras personas y en colaboración, que tienes la suerte de poder aprender y esto te va quedando, es decir, este pozo técnico te va quedando que después utilizas. Todo esto son recursos que después tú utilizas y te enseñan a ver un cuadro, te enseñan a ver qué pasa con esta textura, qué pasa con esta veladura de fondo, cómo puedes llegar a este primer plano, de dónde viene la luz, cómo utilizar la luz, ¿no? Entonces, todo esto fueron mis experiencias con Dalí, sobre todo, que estuve mucho tiempo, mucho, y me salvé. Pero después el secreto, sí, lo más lógico es que estuviera un poco así taradito, pero no, me salvé. Pero, ¿qué pasa después? Después yo creo que el secreto es cortarse el cordón umbilical a tiempo. Porque si haces eso, es que eres capaz de buscar tu propia personalidad. Si no lo haces, es que te sientes cómodo con seguir una línea que es muy cómodo, que ya te has aprendido y que sabes cómo tratar los temas. Pero yo tenía que aprender muchas cosas y ser yo. Y para ser yo tenía que ir a lo salvaje, cortar. Porque entonces tienes que sobrevivir y sobrevivir es buscarte a ti mismo. Es de verdad descubrirte si de verdad eres artista o simplemente eres un pintor. Y este es el juego. Y yo creo que cortarme el cordón umbilical me salvó la vida. Es decir, no me desangré. Y entonces, aquí está el resultado. Es decir, aquí está el resultado de que yo pude seguir un camino propio, investigando, jugándomela, saltando del acantilado, mirar de caer de pies sin pegarme contra las rocas. Es decir, buscar mi propio lenguaje. Y pasé de esta pintura figurativa totalmente realista, que ya conoces en el surrealismo mágico de Dalí, donde había que ser perfecto, a poder expresarme de otra manera, a poder ser libre pintando y expresarme de otra manera. Y con eso es un transcurso, no es que hoy pinte aquello y mañana pinte esto. Es toda una evolución, es decir, es todo un crecimiento personal interior. Es un crecimiento, no se puede romper de golpe. Tienes que ir aprendiendo poco a poco, tienes que ir haciendo este camino y dejando piedritas para no perderte también. Y estas piedritas son lo que has aprendido, porque a veces vuelve a salir esta parte tan figurativa. De golpe sale, no sabes por qué te sale, pero la llevas dentro. Entonces, desprenderse de esto es a lo largo de un transcurso largo de evolución, ¿no? Esto es lo que me pasó. En este caso, Picasso era mucho más bestia, ¿no? Picasso pintaba con el alma, pero con el alma y el corazón. Y Dalí pintaba con la cabeza. Aunque Picasso ponía la cabeza, porque era muy inteligente, muy sensitivo y una bellísima gran persona, ¿no? Pero era pasión, Picasso era pasión.
Él rompía constantemente la obra que había acabado de hacer Sí, y así es. hacía otra, ¿no? Entonces aprendí estas dos cosas. Me quedo con Picasso. Y Miró, pues, esto lo voy a decir yo, había una relación como familiar, ¿no? Se Miró conocía. era el papá de todos, pero no mío, de todos. Porque Sí, por lo primero que te decía hijo mío, y dices, bueno, pues qué bien que tengo un papá así, ¿no? Y era mucho más sereno, ¿no? Más reflexivo, pero también era apasionado. Su pintura, que tú conoces perfectamente, está cargada de sensibilidad y de pasión, ¿no? Crea unos mundos mágicos dentro de su pintura, ¿no? Entonces, son tres elementos bien distintos, ¿no? sí, así es. Los más cercanos entre ellos es Miró y Picasso. Pero fíjate que los tres pasan por el surrealismo, ¿eh? Es decir, Picasso hay un momento que pasa por el surrealismo. Miró también, después de las pinturas de Monroch y toda esta época de Barcelona, pasa por el surrealismo, ¿no? Es curioso, es un paso, es un tránsito, pero era lógico, era la generación del 27, Sí. la mayoría con unas influencias lógicamente culturales que tenían todos, que habían asumido todos. Lo que pasa es que hay distintos caminos, ¿no? Porque Jean Cocteau pintaba y fíjate, Rafael Alberti empieza pintando. Wow. Hay un escrito de una primera presentación de él como pintor, ¿no? Que lo hace Vicente Alexandre, que es el joven pintor Rafael Alberti, ¿no? Y se Y ahorita que convierte en... acabas de hablar de que mencionas a Rafael Alberti, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de artistas que movieron el mundo en ese entonces y Claro, que, aunque mencionas que fueron un poco surrealistas en sus inicios, quien se quedó, no digamos estacionado, sino que fue el surrealismo en sí, ya para toda su vida fue Dalí. sí, Pero ahorita que mencionas a Alberti, recuerdo haber leído que hiciste, y esto tiene que ver ya ahora con el tema del curso, que es la claro. inspiración. Yo quiero preguntarte, por un lado, si la inspiración existe o es todo trabajo, trabajo, y que nos platiques a propósito de una exposición que hiciste inspirado en la poesía de Cavafis, Sí, el poeta griego. sí, el poeta griego, sí, la presentó Cayetano Cantú, gran amigo mío y bellísima persona, y se presentó en Veracruz, ¿no? Y bueno, hice también unos cuadros dedicados a su época que estuvo encarcelado, ¿no? Donde Ah, ok. él tenía que sacar las poesías de escondidas, ¿no? Y pues en el fondo era un luchador social también, ¿no? Su poesía ha tenido un gran contenido social, ¿no? Sí. Lógicamente muy maltratado, pues ya sabes, por los temas, ¿no? Que siempre los dictadores han querido usar para separarnos, ¿no? Para maltratarnos, ¿no? Como puede ser la homosexualidad y muchas otras cosas, ¿no? El pensar distinto de alguna manera, ¿no? O Y, libre. Ujú. exacto. Y es de los primeros trabajos, primeras exposiciones que se presentó en México, de la cual tengo un gran recuerdo y estoy muy orgulloso además. La verdad es un gran... Y después hice cosas sobre, pues que esto lo hablaremos, que esto es lo que haremos en el curso, que es la sinestesia sobre, por ejemplo, el poemario de Marinero en Tierra de Rafael Alberti, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que yo este curso, tú sabes que lo basaremos en música desde Monteverdi, ¿no? Haremos un pequeño recorrido, ¿no? Y espero que sea atractivo este recorrido. Pero lo que yo quiero es que sueñen, es decir, que se inventen este mundo, que esta música les llegue al interior y se la plasmen en imágenes, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que jugar. Aparte nos tenemos que divertir, ¿no? Y cada uno hacer este trabajo interior, ¿no? Y cada uno que utilice los elementos que crea que son necesarios para expresarse. Hay que ser libre incluso con los elementos, ¿no? Es decir, si quieren hacer collage, vamos a hacer collage. Si uno se quiere expresar con ropas rotas, que se exprese así, ¿no? Es decir, hay que entregar el alma ahí, ¿no? Entonces, la pintura es eso para mí, ¿no? Para Entonces, allá iba a preguntarte sobre los materiales. Ahorita, bueno, nosotros estamos frente a un artista que no solo ha utilizado diferentes materiales, que tiene la influencia de muchas escuelas, sino que yo en literatura he visto mucho que dicen que el tema es lo de menos, que lo más importante es la técnica, el estilo, entonces desarrollas lo que sea. Veo un poco en ti esto, porque a ti te mueven todos los temas y lo que eres básicamente es un tema de emoción plasmada con mucha técnica. Y en tu caso,
te has trabajado mucho últimamente precisamente haciendo esta sinestesia, que es la unión de varias artes, con grandes obras de música, como sería, no sé si fue Mahler o Wagner el que abordaste. Mahler, Sí, Mahler, Mahler y Wagner, no son dos sí. grandes series mías. Sí, Incluso tienes sí, lo del anillo, el anillo de los nivelungos. Y sí, bueno, en este curso precisamente vas a fusionar dos disciplinas, que es la sí. música, que ya vemos Y muchos seguidores de la música, y el arte de plasmarlo en un sí, lienzo o en qué materiales, etcétera. ¿Qué nos cuentas de esto? exacto. Sí, la base será la música, ¿no? Y lo que pasa es que he escogido, bueno, primero habíamos escogido 10 o 12 autores, que es mucho, Sí, porque cada sesión es, creo que es 1 hora y media, ¿no? Entonces, creo que sí. yo pienso que lo primero es hacer una introducción de qué pieza musical es, en qué época situamos esta pieza musical, cuál es el contexto de esta pieza musical, y poner la música y dejar la libertad de que cada uno se exprese. Yo también pintaré, es decir, yo pienso que yo debo de también plasmar lo que siento sobre esta pieza, ¿no? Y entonces, materiales, cada uno tendrá que escoger el material que crea más adecuado para lo que él siente, ¿no? Pues he mirado de escoger algunos autores que sean un poco fáciles. Por ejemplo, he hecho trampas. Escogí de Vivaldi la primavera. Pues voilà, pues está, ¿no? Digamos, si lo Muy pongo fácil, apropiado. que conste que se lo pongo fácil, ¿no? Sí. Eh, y entonces hay otros autores un poco más complicados. Si iba a escoger Mahler, pues dije, no, si les meto Mahler me van a matar a mí, ¿no? Mejor en esta época hay otros autores, ¿no? Entonces, sí, pues hice la lista, pero digamos que dentro de estas piezas pueden escoger. Es decir, lo que tenemos es que desarrollar esta sinestesia, esta libertad creativa desde la música a la pintura, ¿no? Hubiera podido escoger la poesía también, pero bueno, es imposible, es decir, tenemos que centrarnos en temas, ¿no? Y pienso que esto es importante porque te hace descubrir un mundo interior, te hace descubrir que cuando oyes una pieza musical tienes el sueño, la visualizas, ¿no? Entonces, quizá que este sueño lo plasmemos, quizá que vale la pena que lo dejemos en imágenes, quizá que seamos capaces de plasmar lo que sentimos. Esto es importante, porque esto lo podrán hacer después siempre. No solo será un taller, será un acto de vida. Y lo que yo les tengo que enseñar es este acto de vida, que vale la pena. Entonces, es un poco, es esto, ¿no? No solo es importante en estos momentos en que creo que la situación, la crisis mundial, la crisis de vida que hemos vivido, nos lleva, hace necesario dimensionar y valorar más todo. Y una de las cosas que creo, bueno, entramos en una gran pausa, ¿no? Pausa, Sí, el mundo entró en una pausa, pero creo que muchos entramos o hemos podido entrar en una pausa verdadera para nuestra vida que nos hacía falta dentro de todo el horror, ¿verdad? Y me gusta mucho cuando dices esto, porque creo que el curso ofrece algo que no tenemos ahorita. Casi nunca nos sentamos a escuchar música. Un crítico Steiner, que era un crítico literario, pero que es un experto eh, en música, él se enojaba muchísimo que la gente pusiera cualquier música clásica como fondo para trabajar, para lo que sea, y se había perdido la capacidad de escuchar música. sí, Entonces creo de entrar, que sí, sí, de entrar dentro, sí. te- Fíjate te- que esto nos va a servir para... Pero fíjate que esto, que todo el mundo escucha música, quizá la reflexión, el descubrimiento de que ahora sí la oímos y la escuchamos, porque antes la oíamos, pero quizá ahora lo escuchamos. Pero también nos escuchamos a nosotros mismos. También nos hemos ido redescubriendo estos rincones que habíamos de alguna manera bajado la persiana. Porque estábamos tan ocupados con tantas cosas tan importantes en un mundo de vorágine, de que todo iba todo corriendo y las relaciones, y, ay, qué besos, cuántos abrazos y tal. Y nosotros dónde estábamos cuando nos besábamos a nosotros, cuando éramos capaces realmente de descubrirnos y de desnudarnos. Yo creo que esto nos ha servido para volver a reflexionar
de redescubrirnos y ver que teníamos valores que habíamos opacado y que habíamos ocultado, porque habían teóricamente en este mundo otras cosas más importantes que nos hacían sentir exitosos. Quizá que reflexionemos en eso, quizá que estos cursos, estas cosas nos sirvan para redescubrirnos y ver que sí tenemos estos valores y que los tenemos que manifestar. Yo creo que esto nos puede servir para eso. Es como un desnudo, ¿no? Sí. Es como un desnudo y te quería preguntar, tú dijiste que Picasso rompía y tiraba muchas obras, eh, que Dalí llegaba como los grandes artistas que tenían sus talleres, hablo de Rodin, Miguel Ángel, y ellos pues tenían muchos colaboradores. En tu caso, cuando vas por la búsqueda de ti mismo, ¿rompes muchos trabajos o desde el principio te desnudas y te muestras en tus cuadros? Sí, mira, uno se desnuda desde el principio porque es la única manera de poderse descubrir, ¿no? Y después hay un análisis, ¿no? Hay un análisis. Los cuadros después descansan, los dejas ahí. Son parte tuya, pero los dejas ahí, los dejas que respiren. Si crecen y te ganan, el cuadro es bueno, el cuadro es válido. Pienso que el cuadro es una proyección tuya, de alguna manera te expresas. Y no puedes mentirle, porque si le mientes al cuadro la gente se entera. La gente no es tonta, la gente sabe qué cuadro es, sabe si es de verdad, ¿no? Y entonces yo siempre te enseñaré un cuadro que yo quisiera colgarme, pues si no, no te lo puedo enseñar porque si no te estoy engañando. Entonces es un acto de vida, ¿no? Es decir, uno se tiene que desnudar del todo, porque si no, bueno, pues puedes pintar como te decía antes, hay pintores muy buenos, pintores, que quizá nunca serán artistas, ni lo pretenden, pero viven de un oficio, lógicamente. Pero esto pasa. Mira, yo siempre he dicho que la muerte del pintor no es física, es espiritual. El pintor, cuando cree que ya ha llegado y empieza a repetirse y no se plantea una evolución personal, que dices, no, y se va repitiendo como la sopa, que cada vez su obra pierde cada vez interés, poco a poco va perdiendo interés, esta es su muerte. Ahí se muere el pintor. Y cualquier artista, Manuel. Sí, yo creo que sí. Ahí sigue el personaje, eso sí. Pero el pintor, el creador, el artista muerto. Entonces, bueno, sé que es fácil decir eso, porque este cuento me lo tengo que aplicar a mí mismo, ¿eh? Cuidado. Lo que pasa es que tengo la ilusión cada día de enfrentarme a qué voy a hacer. Aunque tú sabes que hago series, por ejemplo, lo último de Turner, ¿no? Que he hecho toda una serie dedicada a estas nieblas de Turner y tal. En el fondo es investigando, es ir descubriendo estas nieblas y ir viéndolas de otra manera, ¿no? Hay un momento que esta serie se acaba, que te dice, ya no tienes más que decir. Aquel momento vuelve otra vez el artista a volverse a redescubrir, a ver qué lleva dentro, a ver qué más, qué es lo que yo quiero decir, cómo voy a dar el siguiente paso. Porque lo fácil sería seguir pintando lo mismo, ¿eh? Que además yo pinto muy bien y todo el mundo, ¡ay, qué bonito! No. Un cuadro, aparte de bonito, tiene que comunicar cosas. Tú tienes que viajar a través de él. ¿Entiendes? Y además no es ni bonito ni feo, ¿no? Hay otro tipo de clasificación, sobre todo si te llega. Manuel, quiero preguntarte, lo primero, y además de decirte que hay gente que ha mandado saludos, las personas que están ya tenemos varios inscritos, las personas que entran al curso no tienen que saber pintar. No es necesario. Sí, es para artistas. Si saben pintar, qué bien. ¿Entiendes? Pero pienso que no es necesario. No, porque yo les voy a enseñar otra cosa. Porque si tengo que dar clases académicas de pintar, empezaremos por lo clásico, ¿no? Entonces nos hace falta un modelo, voy a ver cómo se sombrea, cómo se equilibra, cómo se compone. No es así. Esto va a venir de per se en el curso, porque es composición, ¿entiendes? Pero es muy fácil, es decir, y esto tiene que salir de dentro. Pero yo les voy a dar unas pautas, lógicamente les voy a dar unas pautas.
una manera de funcionar en un espacio de tanto por tanto, ¿no? Pues va a ser un juego, como dices, y me podrías recordar los compositores que vas a poner a disposición de los cursantes para que puedan pintar Sí, con su música o sobre su te música. pongo, te pongo varios, te pongo, por ejemplo, a Vivaldi, a Beethoven, a Bach, a Monteverdi, eh, creo que tenemos también a Dvorak. De lo último, que tenemos, es Smetana no, porque iba a hacer lo del río, su descripción, que es muy descriptivo, Sí. pero sí son varios, tengo la lista ahí porque de memoria todos en este momento, pero bueno, empezamos por Monteverdi y seguimos ya, llegamos hasta el romanticismo y hasta la actualidad, ¿no? Wow. Vamos. Sí, veo que tienes, bueno, tu pintura, yo creo Chopin, ¿no? A ver, de Chopin les puse también. una cosa muy fácil, ¿no? Sí. Un nocturno, ¿no? De Debussy, un claro de luna. ¡Wow! Hombre, eso sí, tienen que... Digamos, esto lo pueden comprender muy bien, ¿entiendes? Porque se Sí. conoce muy bien la obra romántica de Chopin y de Debussy, la parte impresionista de Debussy, ¿no? Entonces, creo que son muy atractivos Sí. estas piezas, ¿no? Porque además son piezas que van a conocer enseguida, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí, ¿no? Vivaldi, pues le pongo la primavera, porque si digo las 4 estaciones, puedo poner las 4 estaciones y que escojan la estación que más le gusta también, ¿no? Claro. Pero pues lo puse fácil, puse la primavera, que es, wow, la más lúdica de alguna manera, ¿no? Y todo es expresar. Lo tuyo es el expresionismo, en resumen. Sí, bueno, es, digamos, diríamos que es la abstracción, sí, partiendo del expresionismo abstracto, ¿no? Sí. Que es el movimiento que pasó en Estados Unidos, ¿no? De toda esta gente, ¿no? Pero, pues, claro, la base es un expresionismo que se traduce después en la abstracción, ¿no? Es decir, que, Manel, bueno, han estado mandando saludos. Qué extraordinario poder escuchar a Puyol Baladas, un lujo. Marcela Díaz Martínez, qué lujo de invitado. Verónica Flores, abrazo, no sé quién, dice alguien aquí. Varias personas que están viendo. Si uno no pinta, puede tomar el curso, por supuesto, Margarita Vélez, porque es un curso de, pues casi de cultura general, un viaje, ¿no? Además de que Margarita Vélez es una gran admiradora de las artes visuales. Gracias por esto, etcétera. Y bueno, básicamente, si no se pinta, se puede tomar el curso, sí, lo por repito. supuesto, por supuesto. Además de talentoso, Xavi simpático, saludos a ambos desde Hermosillo. Esta es mi hermana, de modo. Hay muchos recuerdos. Gracias, gracias, Y luego hermana. aquí dicen, el cuadro lo sabe, así dicen, ¿no? Es muy bonito. Muy ¿Qué bien. materiales se necesitan? A todas las personas interesadas, ahorita les volvemos a mandar la información. Materiales, sí. Colectivo de artistas oaxaqueños presente. Quiero decirte algo, Manuel, y sobre todo le quiero decir a ustedes. Manuel, tienes 30 años aquí en México. 22, 23, vaya, 23. 23, mira, Sí, 23, sí. qué bárbaro, ¿no? Me raptó una mexicana. No, Me pues qué raptó. bueno. Y aunque soy fácil, le dije de todo que sí hasta la fecha. Pues qué bueno, nos la saludas muchísimo. Y bueno, hay muchas cosas de qué sentirse orgulloso. Yo me imagino que tú te has de sentir muy orgulloso de la trayectoria que tienes, pero de logros como, por ejemplo, hace unos años invitaron a mexicanos a una exposición en Europa. Eran 4 mexicanos y resulta que el cuarto era Manuel Puyol, que no es mexicano, es un mexicano por adopción. De adopción y de amor, hombre, pues es un país maravilloso. Mira, y os tengo que decir una cosa, yo quiero agradecer a México que ese tránsito de esta figuración a la abstracción, México me ayudó muchísimo, porque yo dejé atrás muchas cosas y México me abrió las puertas a darme argumentos de descubrir otras. Entonces, para mí esto fue importantísimo, es importantísimo. Además que considero que llegar a México y poder triunfar, por decirlo de alguna manera, a un país de grandes creadores es un mérito. Porque México es un país de grandes creadores en todas las áreas. Y entonces para mí esto es un orgullo, poder participar y también aprender de todos.
quiero que quede claro que me siento orgulloso de estar aquí. Gracias, Manuel. La verdad, en serio, yo me siento muy privilegiada y muy orgulloso nos sentimos en la SAS cuando tuve esta conversación contigo y yo no pensé que tú pudieras dar un curso aquí con nosotros, sobre todo que estamos dedicados a las artes escénicas, pero tenemos mucho interés en acercarnos a los creadores, sobre todo ahora que estamos tan cerca con estas plataformas que ya existían, pero que ahora es a través de las que vivimos. Me sentí muy contenta de que hayas aceptado y sobre todo ofreciendo esta mezcla, esta fusión con la música. Te Muy bien. agradezco. Vamos a esperar con mucho gusto tu curso para el lunes y no sé si quieras comentar algo para concluir la conversación. Pues la verdad es que es un curso que tenemos que ser todos muy felices, pasarlo muy bien. Esto parece muy bucólico y muy bonito, pero ser felices es querer poder expresarnos a través de las artes. Poder, eso, vomitar todos estos sentimientos que todos llevamos dentro, que a veces guardamos demasiado y que hay que aflorar, ¿no? Y entonces lo que quiero añadir es las gracias a vosotros, a esta oportunidad de poder conectar con mucha gente y de que podamos disfrutar juntos pintando, haciendo un trabajo, pasarlo bien además de crear, porque si no lo pasas bien, si no eres feliz con lo que haces, no lo vas a hacer bien. Hay que ser feliz con lo que se hace. Entonces, Bueno, cuando salen las cosas. Como decía Picasso, no esperes que baje la musa. Trabaja 8 horas cada día y seguramente un día saldrá este cuadro que tanto deseas. Mientras, serás un buen pintor. Entonces, este es el secreto. y ahí ¿Sí? queda el enigma de si la inspiración realmente existe o es trabajo, trabajo, trabajo. Es trabajo y aquel día que tienes maravilloso que tenemos todos, aquel día sale, wow, Hay que sale, aprovecharlo. hay que aprovecharlo. Sí, hay que soltarse, ¿no? Sí, sí. Hay que tirarse sin paracaídas, no pasa nada. Oye, en nombre de la SAS te agradezco muchísimo. Tenemos un público cautivo y algunos invitados, o sea, gente que llega de otros lugares que le ha llamado la atención lo que hacemos. Nos vemos el lunes. Gracias, Manuel, y gracias Okay, a todos ustedes. El próximo gracias. jueves tenemos una conversación muy interesante Vale, a las 6:30 vale, de Culiacán, 7:30 Ciudad de México. muy bien. Manuel Puyol Baladas. Hasta pronto. Gracias a todos. Cuidarse mucho. Así es. Gracias.